Como se ha mencionado, acaba de terminar una reunión convocada por el señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, con la comunidad internacional de donantes. Han estado presentes los distintos embajadores y representantes de gobiernos y organismos multilaterales, particularmente para enfrentar una coyuntura sobre la cual el país conoce que hay dos tipos de preocupaciones alrededor de la implementación de la paz. Pero antes de entrar en esas preocupaciones, algunas que tienen que ver con la eficiencia y la velocidad como se construye paz en Colombia, y otras derivadas sobre unas sombras de preocupación sobre la transparencia, quisiéramos mencionar lo siguiente. El gobierno, actuando con toda responsabilidad, ha venido construyendo una institucionalidad para que la paz en Colombia se edifique de manera sólida y duradera. Y eso significa que durante 16 meses después de la firma del acuerdo, hemos trabajado intensamente para, primero, sentar las bases de la paz. Y eso significa, por ejemplo, que se hayan aprobado 3 actos legislativos, que se hayan expedido 12 leyes por parte del Congreso y que el propio Ejecutivo haya expedido más de un centenar de normas, algunas de ellas decretos con fuerza de ley que realmente dan seguridad jurídica y marcan la hoja de ruta para avanzar en la construcción de la paz. Durante estos meses también ha sido posible construir el Plan Marco de Implementación que determina a 15 años una inversión de billones de pesos sobre las cuales llegará la transformación a unos territorios, porque es claro que siempre hemos denominado que esta es una paz con enfoque territorial. Y tenemos ya logros que estimamos trascendentes. Ha habido un proceso de dejación de armas efectivo y un cese al fuego bilateral y definitivo que no estimamos en decir es sobresaliente porque se han cumplido exactamente el propósito de un acuerdo de paz, que es silenciar los fusiles en un conflicto con las FARC. Pero también se han dado pasos para garantizar la participación política de quienes antes estaban en armas y también hemos avanzado para que un poco más de 12.000 excombatientes de las FARC inicien procesos de reincorporación. No obstante todo eso, el gobierno, sin triunfalismos, reconoce con humildad que en algunos casos ha faltado velocidad y coordinación y articulación con el tema de la implementación. Yo quisiera darle la certeza a los colombianos que es la propia vicepresidencia la responsable de esa articulación y que si hay un responsable de que esto no tenga más velocidad al interior del gobierno, es el vicepresidente de la República. Yo quiero asumir esa responsabilidad. Pero de otro lado, frente a la preocupación que existe en materia de transparencia, quiero reiterar de manera categórica y contundente el mensaje que lanzó el señor presidente de la República. Actuaremos sin contemplaciones para que una vez se depuren responsabilidades individuales por parte de la Fiscalía General de la Nación o de los organismos de control competentes, todo el peso de la ley caiga sobre funcionarios o particulares que hayan querido, en todo caso, introducir algunas conductas que significan violación de la ley y, en todo caso, contaminación de la implementación de la paz en términos éticos. Ese mensaje debe ser contundente y pedimos a todos los colombianos que lo reciban con esta fuerza. Estaremos aquí hasta el último día del gobierno blindando la construcción de la paz de la amenaza de la corrupción y estaremos aquí protegiendo fundamentalmente los recursos públicos, pero también los recursos que surgen y que llegan de una comunidad internacional que ha apoyado sin vacilaciones el proceso de paz en Colombia. Quisiéramos destacar que es necesario hoy no confundir las preocupaciones sobre la velocidad en la implementación de la paz con los temas de transparencia, porque hacer una mezcla de estos dos factores podría transmitir la idea de que no estamos avanzando en lo que es un clamor de los colombianos, y es que la paz sea una realidad en todo el país y muy particularmente en esa Colombia profunda, donde miles y miles de colombianos estuvieron confinados por ese fuego cruzado en el marco del conflicto armado. Esta tarde, frente a los embajadores, después de que el gobierno a nivel central, coordinado por el doctor Alfonso Prada,
con la totalidad de las agencias que participan de la implementación de la paz, preparó una información sobre, no solamente sobre el balance de dónde estamos y de dónde venimos con la construcción de la paz, sino cómo funciona la institucionalidad y cómo funciona el tema de los fondos para financiar la paz. Podemos decir que la comunidad internacional, a través de distintas expresiones de embajadores, siguen respaldando sin vacilación y apoyando a Colombia en este esfuerzo. Es verdad, y lo recibimos también de manera responsable. Algunos embajadores han señalado que es necesario mejorar la información pública para que todo lo que hagamos alrededor de la construcción de la paz tenga ese sentido de rendición de cuentas desde el gobierno y los ciudadanos puedan auditar, escrutar, verificar exactamente en tiempo real cómo avanza la construcción de la paz. Y ha habido observaciones también para que haya un punto de contacto con la comunidad internacional que frente a informaciones específicas les permita a ellos tener respuestas oportunas, serias y exactas. Y por eso el señor presidente de la República lo que ha dicho es la vicepresidencia será a partir de este momento el punto de contacto con la comunidad internacional para el tema informativo alrededor de la construcción de paz, pero también para resolver inquietudes, preocupaciones que puedan surgir de la comunidad internacional. Por esa razón, hoy quisiéramos dar la señal inequívoca de que avanzamos en la construcción de paz y que seremos implacables al mismo tiempo, mientras la Fiscalía produce esas decisiones y esa información que el gobierno espera recibir prontamente. Repito, sobre esa información, actuar de manera rigurosa, contundente, categórica y sin contemplaciones, repito, para que cualquier funcionario o cualquier particular inmerso en una conducta delictiva sea sancionado y reciba el peso de la ley. Pero por otro lado, más allá de las decisiones que puedan originarse con la información de la Fiscalía y los órganos de control, el presidente de la República ha tomado varias decisiones. Primero, que el proceso de auditaje de toda la inversión y de todo el gasto que ha significado el posconflicto se lleve a cabo con la mayor velocidad. Auditar, escrutar y verificar de manera técnica por parte de agencias o empresas especializadas justamente en auditoría y contraloría es un mandato del presidente hoy, y eso estará en marcha en las próximas semanas. Nosotros esperamos hacer una rendición de cuentas sobre lo que signifique esa auditoría integral de la ejecución de los presupuestos para la paz. Pero además estamos tomando medidas también con la Secretaría de Transparencia para que haya mecanismos preventivos a la corrupción y haya un sistema que nos permita tener una alerta temprana para contenerla a tiempo y para identificar dónde puede haber vulnerabilidades justamente que permitan a los corruptos afectar este proceso que es vital para la nación. Y estamos también poniendo en marcha todo un sistema de información pública que ya se registra en las páginas institucionales de la propia Consejería para el Posconflicto, donde los colombianos podrán ver uno a uno los contratos que se han suscrito a hoy en tiempo real para que no haya dudas y para que haya, repetimos, el principio del buen gobierno, que significa actuar con transparencia, con efectividad, en una lógica de rendición de cuentas. Yo quisiera hoy, para dar certeza de cómo avanza el tema de los fondos, que es un tema que ha saltado a la opinión pública con preocupación y donde queremos dar garantía de que hay una institucionalidad operando, que el doctor Alfonso Prada nos cuente cómo funciona el tema de los fondos destinados a construir la paz. Muchas gracias, señor vicepresidente. Efectivamente, en el diálogo que sostuvimos ahora con la comunidad internacional a través de sus embajadores, nos pidieron expresamente hacer este tipo de presentación ante los medios de comunicación porque les aclaró enormemente el panorama. Hay unos términos de confusión gigantescos que es el Fondo Paz, el Fondo Colombian Paz, el Fondo Multidonante, el Fondo de la Unión Europea, el Presupuesto General de la Nación, cómo se invierte, cómo se distribuye. Y parte fundamental de la buena comunicación es entender el diseño institucional y el presupuesto como está concebido aquí en el Gobierno Nacional.
lo primero que ustedes encuentran aquí, que hay que comprender muy bien, es una línea de tiempo. Una vez firmados los acuerdos, comenzó inmediatamente el proceso de implementación, año 1. En el año 1 teníamos unos propósitos. Los propósitos eran, por ejemplo, el de dar inicio a la sustitución de cultivos en forma inmediata, activar en las zonas veredales que ustedes conocieron el mecanismo internacional de verificación y de monitoreo, que cumplieron su función con apoyo nacional de la fuerza pública, de organizaciones sociales y naturalmente de la comunidad internacional. Lo del año 1 se cumplió, iniciaron todos los procesos. Y así, en el segundo año hay otros objetivos concretos, en el año 3 otros. En el año 10, por ejemplo, aspiramos a haber finalizado la formalización de hectáreas para la pequeña y mediana propiedad rural. En el año 10, tenemos 10 años, año a año, avanzando para llegar al cumplimiento del objetivo en el año 10. Y en el año 15, por ejemplo, aspiramos a que se haya erradicado la pobreza extrema en materia rural con todos los programas sociales y de inversión que estamos haciendo a 15 años. Entonces, cuando vemos nosotros, siguiente por favor, este presupuesto de 129.5 billones de pesos, es un presupuesto que se va a ejecutar a lo largo de los próximos 15 años con un cronograma, con una calendarización, con objetivos y metas anuales. Pero quisiera que vieran ustedes la composición de las fuentes del presupuesto del posconflicto a 15 años. El más importante, naturalmente, es el esfuerzo colombiano del presupuesto general de la Nación, de los 129 billones, el 36%, equivalente a 46.7 billones de pesos lo aporta el presupuesto general de la Nación. El Sistema General de Participaciones, 37 billones, que equivale al 29%, etcétera. Vean ustedes el punto quinto, la cooperación internacional equivale al 8.9%, 11.6 billones de los 129 billones son cooperación internacional. Cada una tiene su contabilidad, tiene sus ingresos, etcétera. Pero aquí ven ustedes la magnitud económica de lo que va a ser el posconflicto a 15 años. Siguiente, por favor. Aquí ven ustedes cómo es el proceso o el diseño de ejecución y lo que hace exactamente el Fondo Colombia en Paz. El Fondo Colombia en Paz tiene estas 5 casillas. 4 primeras son los fondos de cooperación internacional y su función es articular el proceso de inversión de esos fondos de inversión. Está el Fondo Colombia Sostenible, el Fondo Multidonante, el Fondo de la Unión Europea, el Fondo del Banco Mundial, y la última casilla es la línea de ejecución del presupuesto general de la Nación. Siguiente. Ustedes ven aquí la composición económica y la forma como se toman las decisiones en cada uno de estas líneas de trabajo, líneas de inversión. Miren ustedes, el Fondo Colombia Sostenible, que tiene aprobado un crédito del BID hasta por $100 millones, ha aprobado tan solo el ingreso este año de $20 millones hasta ahora y donaciones por $18.4 millones, 38.4 millones de dólares. Aparece con 0 ejecución porque apenas fue aprobado este año, razón por la cual están abiertas las 13 convocatorias en este momento de adjudicación de proyectos y adjudicación de recursos. Intervienen en ello, como ustedes lo ven, los ministerios de Ambiente, Ministerio de Agricultura, está ahí también la Dirección de Planeación, el Ministerio de Hacienda, la Agencia de Cooperación, y también intervienen en el Fondo Colombia Sostenible la cooperación de Noruega, Suecia y Suiza, de tal manera que en el más alto nivel del gobierno colombiano, con la cooperación internacional, se toman las decisiones al interior de Colombia Sostenible. En el Fondo Multidonante de Naciones Unidas tenemos $82 millones, se ha ejecutado el 81% e intervienen en estas decisiones en su consejo directivo y en el comité técnico. Los 11 países donantes intervienen: Naciones Unidas, la Dirección de Planeación, la Agencia de Cooperación Presidencial, la Alta Consejería del Postconflicto, el Fondo Colombia en Paz, y acompaña aquí las decisiones la Cancillería.
Lo propio ocurre con el Fondo de la Unión Europea, tiene una ejecución del 94% de los 86 millones de dólares que lo componen, y su comité estratégico están los 28 países donantes, la Alta Consejería Postconflicto, la Cancillería y la Agencia Presidencial de Cooperación. Finalmente, el Banco Mundial, el fondo del Banco Mundial ha sido ejecutado ya en el 100%, intervinieron en su ejecución el propio Banco Mundial, la Cooperación de Suecia, la Alta Consejería del Postconflicto, la Agencia Presidencial de Cooperación y la Dirección Nacional de Planeación. Miren ustedes cómo tenemos una información clara, intervienen las instancias internacionales y el alto gobierno nacional en la toma de decisiones para garantizar el mayor nivel de delicadeza y de eficiencia en el manejo de estos recursos. Y finalmente queda los recursos del presupuesto general de la Nación. Quiero comunicarles que ese presupuesto asciende hoy a 853.000 millones de pesos que se han transferido al Fondo Colombia en Paz. El Fondo Colombia en Paz lo maneja a través de 10 cuentas diferentes. Esas cuentas diferentes están básicamente para operar el giro de recursos a los programas que se adelantan, se identifican, se estructuran por cada una de las agencias del gobierno que se han diseñado para el desarrollo concreto de proyectos. Por ejemplo, la de sustitución de cultivos tiene una cuenta, tiene un programa, ustedes saben que tiene un gerente, tiene un director, tiene un equipo de implementación y rinde cuentas de cada peso y de cada hectárea y de cada familia que pase parte del proceso de sustitución. Lo propio pasa con el programa de minas. El programa de minas responde claramente por los proyectos, la forma como hace el desminado, cuántos municipios está declarando libre completamente de minas, etcétera. De tal manera que cada cuenta tiene su contabilidad, tiene su proceso de contratación y así sucesivamente. Tenemos entonces 10 cuentas. Aquí están los responsables de las distintas entidades, con ellos compartimos. Siguiente, por favor, con los embajadores detalladamente. Allí fue una exposición de varias horas. La forma como cada uno de ellos trabaja. Finalmente, nosotros tenemos aquí en el Gobierno Nacional una instancia de decisión. Ustedes saben que funciona la CECIBI, donde el gobierno con los delegados de las FARC debate, discute y decide en relación con la aprobación de programas y proyectos. Simultáneamente tenemos aquí, bajo la dirección del presidente de la República, un gabinete del posconflicto en el que asiste el vicepresidente como gran coordinador de esta política y asisten los ministros de Estado y todos los directores de las agencias a la discusión, debate y toma de decisiones. Tenemos 2 consejerías, la Alta Consejería para el Posconflicto en cabeza de Rafael Pardo y y el Alto Comisionado de Paz en cabeza de Rodrigo Rivera Salazar. Y ellos tienen a su cargo simultáneamente la conducción de los 2 fondos, el Fondo Colombia en Paz, que reporta directamente a la Alta Consejería para el Posconflicto, y al Alto Comisionado le reporta el Fondo Paz. Es otro fondo diferente que ustedes no lo ven en la estructura de Colombia en Paz. Ese Fondo Paz fue creado hace 15 años con el objetivo de acompañar los procesos de desmovilización, en este caso de la negociación con las FARC y el diálogo con las FARC, acompañó el proceso de desmovilización, de desarme y el inicio del programa de reincorporación de los desmovilizados de las FARC. Está terminando su labor, que pasa ahora a ser asumida por la Agencia Nacional de Reincorporación, y termina su vida, continúa al lado de la Consejería de Paz para acompañar el proceso de negociación del ELN, y aspiramos a que pueda impulsar los primeros inicios de reincorporación. Con esto ustedes tienen un nivel de decisión, un nivel de coordinación, de articulación y finalmente un nivel de ejecución. Esta articulación compone todo el sistema institucional y presupuestal del posconflicto, vicepresidente. Muchas gracias, doctor Prada. Para finalizar, quisiéramos reiterar que el gobierno, de manera coordinada con la Fiscalía, se encuentra a la espera de la información que el señor fiscal transmita sobre el resultado de sus investigaciones, y será sobre esa base donde el gobierno tomará, repito, decisiones que están llamadas a sentar un precedente, que están llamadas también para que
se depuren esas responsabilidades individuales y no haya una mancha que pueda afectar todo el sistema de construcción de paz en Colombia. Y por lo tanto, ese compromiso está vigente. Queremos actuar con toda responsabilidad, pero también con toda prudencia en la seguridad que la conducción de esas investigaciones, como lo ha anunciado el señor Fiscal General de la Nación, determinarán esas responsabilidades y el gobierno está a la espera de esa información para tomar las decisiones correspondientes. Muchas gracias.